Bueno, este es el videito 3, seguimos, se cortó. Entonces es tan importante la Ilíada y la Odisea porque al día de hoy estos personajes han quedado grabados y al estilo leyenda y que hasta sus términos se utilizan, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos entonces en un Aquiles que fue sumergido por su mamá en el río para hacerlo inmortal y se olvidó de sumergir, no se olvidó, al tomarlo sí, se olvidó. Al tomarlo lo sumergió en el río, pero se olvidó después de sumergir ese talón sobre el que lo había tomado. Entonces, él muere justamente porque lo hieren en ese talón. De ahí viene el talón de Aquiles, es decir, como la parte más débil que tenemos cada ser humano, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles. Eh, y hasta el día de hoy ese término se utiliza y se sigue utilizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuál es tu debilidad, digamos? Y aparecen otros personajes como Penélope, ¿no es cierto? Esa Penélope que espera que vuelva a su marido durante 20 años, 10 estuvo en la guerra, 10 para volver y ella lo espera tejiendo y destejiendo, porque ella ya había prometido que una vez que hubiera tejida esa manta que iba a tejer, que era más o menos tamaño queen, iba a buscar otro pretendiente. Sin embargo, ella para no buscar otro pretendiente, tejía y destejía. Las malas lenguas dicen que en realidad no estaba esperando a Aquiles, sino que había tomado gusto, le había tomado gusto a su soltería. Entonces no quería ni compromisos con nadie. Pero bueno, después llegó Ulises y bueno, lo reconoció y volvió a formar la familia. También están conocidos la Odisea y la Ilíada por la cantidad de dioses que intervienen ahí, ¿no? Que son en definitiva lo que van a hacer que el hombre no sea independiente y que todo va a depender de la voluntad en definitiva de los dioses. Es decir, el hombre solo no llega a nada, quiere decir. Que todos tienen un destino marcado y que es marcado por esos dioses. Ahora algunos consideran que esos dioses ahora es la naturaleza, el universo, pero bueno, eso es lo que nos quiere decir. Entonces encontramos como dioses tan importantes como Zeus, que es el dios supremo, como Afrodita, la diosa del amor, como Atenea, la diosa de la sabiduría, como Apolo, el dios del amor, como Poseidón, el rey de los mares y del terremoto. Esos son algunos. Y lugares tan importantes que nombra la Odisea y la Ilíada como el Monte Olimpo, que es en realidad es un monte real, es un monte que existe en Grecia y justamente es uno de los más altos que hay. El monte Olimpo es el más alto que hay en Grecia. Por eso a veces cuando se cuenta esta historia de la Ilíada de la Odisea, hay mucha gente que dice, pero es verdad. No, no es verdad, es todo ficcional. Lo que pasa que utiliza lugares que sí existen, como el monte Olimpo, que era el lugar donde vivían los dioses. Ese panteón de dioses. El panteón es el conjunto de divinidades que vivían en el monte Olimpo. Entonces, por eso algunos dicen, pero es verdad o no, no, no. Pero utiliza algunos elementos reales. Por ejemplo, cuando habla de la guerra de Troya, la ciudad de Troya existió. No es esta a la que se refiere la Odisea y la Ilíada, pero sí existió una ciudad de Troya muy cerca de Grecia, pero bueno, después se descubrió que en realidad desapareció por un terremoto y no porque haya habido una lucha, como lo explica la Ilíada. Bueno, ahora vamos a seguir un poco con todo esto de Grecia, porque Grecia no solamente tiene la Odisea y la Ilíada, sino que además fue cuna de varias cosas que nos dieron origen a toda nuestra cultura literaria. Ahora voy a hacer otro video.